que está haciendo la licitación para que se lleve a cabo. Recuerden que no solo es construcción, por eso es ley de obras públicas y servicios relacionados con lo mismo, porque hay suministros. También puede aplicar para la compraventa de vehículos. Los ayuntamientos luego compran parques vehiculares de camionetas, computadoras, papelería, equipo de oficina y así. Cada dependencia va a hacer sus adquisiciones de algún bien o servicio, como puede ser darle mantenimiento a sus instalaciones, algún cableado para una instalación especial, pero también ahí está el apartado de la construcción, que decía yo puede ser mantenimiento, remodelación u obra nueva. Y se va a exigir una serie de cuestiones que se deben cumplir para ejecutarlo y llevarlo a cabo. Por eso decía hace rato que en la parte del contrato debe de ser integrado esto de las especificaciones. Pero también, obviamente, deben aparecer los procedimientos, cómo se procede. La parte del proceso, decíamos en la administración, es el nombre de la actividad. El procedimiento es cómo se hace la actividad. Por eso en todas las dependencias manejan sus manuales de procesos, es decir, los nombres de lo que se hace y los procedimientos, cómo se hace cada proceso. Y eso, pues después de repente nosotros los encontramos en la construcción, pues esto se llama excavación, trazo, esto se llama cimiento. Ahora, ¿cómo se elabora? Ahí viene la parte del procedimiento, pero son procedimientos técnicos. Luego dice que van a ser empleados y aplicados en todos los trabajos de construcción. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de especificaciones de manera general técnicas y ya de manera particular especificaciones de construcción. Bien, les decía yo que son dos presentaciones las que tenía para ustedes. Decidí escoger esta por la parte de la cuestión virtual. Nada más son 2 diapositivas. Esta es la única diapositiva. Aquellos que dicen que se van porque se les cruzan otras 2 experiencias educativas, están inscritos en 3. Se supone que Inter solo son 2. Se pudieran retirar, pero mejor no nos retiramos. Vamos a seguir platicando. Más al rato les muestro la versión larga. Aquí en donde viene la definición de especificaciones técnicas, muy puntual de construcción, acabo de poner abajo también lo que sería un link. Hace rato, antes de entrar a la clase, les mandé algunos archivos por mensaje de Emimus. Les voy a pedir que los vayan revisando porque el día de hoy van a hacer otra revisión de la documentación general. Ayer quedó pendiente lo de la actividad. Cuando ustedes estén haciendo la actividad de hoy, yo voy a abrir un foro para la lectura que hayan hecho y en el foro voy a hacer 5 pequeñas preguntas puntuales. Todos van a contestar y tienen que retroalimentar a 2 de sus compañeros. Bueno, me regreso porque para no desviarnos, decía, les acabo de enviar la información. Hay un documento de Word y en ese documento de Word les voy a pedir que lo abran, por favor, porque en él viene muy claro lo que sería cómo se deben de elaborar las especificaciones técnicas. Y esto es oficial por parte del Gobierno de México, en donde nos define claramente cómo se deben de llevar a cabo. De hecho, viene una metodología para poderlas describir. Acuérdense que son descripciones, es un documento escrito en donde se ponen todos estos elementos normativos, de exigencias y de procedimientos para poder suministrar un bien, un servicio o una construcción. Está generalizado, pero ya más específico les anexé otros documentos más de especificaciones constructivas para diferentes tipos de edificios y para diferentes dependencias. Por ahí está una general de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. La construcción obviamente es la dependencia normativa a nivel nacional. Recordemos que pues esta su sede federal, Estado tiene sus
diferentes sedes. Aquí en Veracruz está en la ciudad y puerto de Veracruz, y en Ciudad tienen a veces una subsede, dependiendo la dimensión, obviamente, de la ciudad y sus características. Con ellos nos podemos enlazar y podemos contactarnos para una serie de cuestiones. Ya cuando somos profesionistas nos podemos inscribir laborales, es decir, como empresas, pues está dedicada a la parte normativa, a organizar, integrar a lo que serían todas las industrias de la construcción de nuestro país, además de clasificarlas, obviamente, y de homologar algunos precios de manera generalizada y de manera regional para poder tener una competencia legal en donde todos puedan participar. Es importante estar adherido a la Cámara Mexicana de la Construcción porque es normativa a nivel nacional. Entonces, hay un documento específico que les anexé a algunos municipales de Ciudad de México. Les anexé uno de los 10 tomos del IMSS. El IMSS tiene sus libros muy claros donde vienen una serie de requisitos para construir clínicas, hospitales, centros de habitación. Entonces ellos dicen, yo no quiero así. Estas son mis exigencias. Aplico estas normas oficiales, y estos son mis procedimientos de construcción. Fíjense, luego en los talleres de construcción no lo mencionan, o en los talleres de diseño, donde ustedes elaboran, por ejemplo, el ejecutivo, la llenan con una serie de cuestiones que no van, no son constructivas. Ahí en la parte de la solapa dice notas y especificaciones técnicas o de construcción. Y es ahí donde debemos de ir indicando, dependiendo del tipo de plano. Para los planos estructurales, obviamente los concretos, aceros, lo que serían las cimbras, también la parte de los traslapes. También en las especificaciones debemos de indicar las unidades y que sean válidas en el país donde estemos, no solamente hablaría de México. Puede Europa, en Asia, en fin, debemos de pensar de manera global. Obviamente aquí estamos hablando de nivel nacional. Entonces ahí aparecen esa serie de cuestionamientos. Ustedes el día de hoy, después de esto que les estoy platicando, y después de que pasemos una parte de un video, van a hacer la lectura de todos esos documentos, y obviamente deben de revisar la página del Gobierno de México, en donde se habla de la elaboración de las especificaciones técnicas. Obviamente aquí se generaliza porque son también para suministros, bienes, servicios, y habla acerca de cómo deben de ser. Dice que una parte es funcional y otra parte es de rendimientos. En construcción después vamos a ver los rendimientos a la hora de ir haciendo tarjetas y análisis, que son muy importantes para la integración de un presupuesto. Entonces, viene también en esa página especificaciones técnicas y el contenido de estas especificaciones. Ya más abajo, por ejemplo, dimensión, forma, tamaño, medidas, peso, volumen. Cuando, por ejemplo, hacemos algún ya especificación, pisos, ¿no? De qué dimensión, de qué tamaño, color, de primera, de segunda, de tercera, cómo va a ser asentado. Entonces ya vienen ahí las normas, la exigencia y el procedimiento de cómo se va a elaborar. En la primera clase les hablaba que a veces hay obras en la zona rural donde no hay o no existe supervisión, y pues se improvisa. Eso es todo lo contrario de la administración, la improvisación. Pero no hay nadie que supervise, y bueno, ahí quedó, no se cayó, está funcionando. Pero cuando ya viene la parte de la supervisión, obviamente para obra pública o para obra privada, pues debemos de seguir al pie de la letra todo lo que se esté manejando ahí. Recordemos que hay instrumentos para dejar asentados todos estos acontecimientos en el día a día de una obra. Existe el residente de obra, existen los supervisores, están instrumentos como las bitácoras. En las bitácoras se lleva el día al día de lo que se va haciendo, y ahí se pueden ir apuntando
hay copia para el contracopia que se queda ahí y se puede ir asentando en tal concepto, marca esto y el contratista no lo hizo o hizo tal cuestión, no concreto, no se tronaron cilindros, bueno, se va describiendo tanto el procedimiento. Se puede sancionar o se puede parar la obra. Entonces vamos viendo las implicaciones, pero también, por otro lado, las especificaciones nos van a ayudar a poder elaborar lo que serían los conceptos de los presupuestos. Obviamente ya tendríamos que empezar a hablar de los conceptos de los presupuestos integrados, donde vienen divididos en partidas presupuestales y cada partida tiene sus conceptos de lo que se denomina a precios unitarios y tiempo determinado. Todavía no lo toco más a fondo porque también obviamente les voy a hablar de tipos de presupuestos hasta que aterricemos así. Ahorita lo toqué de manera general. Pero bien, entonces les decía, hay instrumentos que pueden verificar que se estén haciendo o que se estén llevando a cabo o que se estén cumpliendo estas especificaciones. Ahí en la página, pues obviamente es general porque debe de ser incluyente. No, se toma la parte de la construcción que nos interesa y se pueden elaborar esas especificaciones. Además, les estoy poniendo ejemplos que ustedes van a ir revisando. Voy a abrir también, iba a hacer un cuestionario, pero dije, va a funcionar de mejor forma lo que serían foros. Hoy voy a abrir el foro de lo de ayer y mañana abriré el del día de hoy. También iba a empezarlos a dar de alta, no solamente pues, aquí en la plataforma, sino también en Teams. A la única que di de alta para probar ayer fue a Carolina. Espero que al final de la semana por ahí aparezca, por si tenemos que hacer una prueba o alguna actividad que esa plataforma nos los permite. Bueno, entonces me regreso y esa es la presentación con una sola diapositiva. La segunda opción eran de 20, 25, mucha letrita, aquí los iba yo a estar aburriendo, a lo mejor me van a poner atención, pero mejor ustedes allá en su casa, donde estén, de manera particular, autónomos, van a leer por su cuenta y tendrían que leer forzosamente para poder participar en el foro del día de mañana. Entonces, esto es una de las partes que les quería mencionar el día de hoy. ¿Qué cosas son las especificaciones? Ahí tenemos la definición, en donde se dice cómo se elaboran estas especificaciones. Ahora les voy a mostrar un video, una parte de un video, obviamente no todo, porque lo vamos a ir dosificando y algunos otros más para poder explicar otras cuestiones de lo que sería el curso. Veo que está Karen Torres escribiendo. Sí, en esa autonomía para que yo no los esté aburriendo aquí con muchas diapositivas. Ustedes me dicen que ya se van porque tienen 3 experiencias educativas de intersemestral. Pues sí, acuérdense que en la planeación les había comentado que no todo el tiempo íbamos a estar aquí. Sí, les voy a pedir por favor que lean. Sí, sí. Y también van a leer los documentos de las especificaciones que les mencionaba. Del IMSS, también hay de la Cámara, también hay algunos municipales, por ahí puse otro de una construcción de Casa de Moneda. Véanlos, léanlos, es importante que los comparen, que los analicen. Aquí en costos es parecido, sintetiza varios saberes y conocimientos, la parte constructiva, la parte proyectual, la parte normativa, la parte administrativa. Entonces, nada más aclarando que esta cuestión de la página es genérico porque no solo es para obra pública. Al hablar de obra pública, como estamos en un estado de derecho, le aplica la obra privada. También son suministros para otras cuestiones, como les mencionaba hace rato. Pero sí, hay que darle una ojeada, una leída para poderlo entender. Y los demás documentos obviamente son de lectura. Yo les había comentado pues que no hay un libro que vale demasiada información para ir integrando.
Voy a adelantar un poquito antes de empezar a ver el video, porque ahí en el video vienen varias cuestiones. Miren, cuando hace uno un presupuesto y sobre todo los presupuestos integrados, se puede elaborar de diferentes maneras o proceder a elaborarlo. Algunas personas lo elaboran de manera de lo general a lo particular. Inductiva. Primero generan la hoja de presupuesto y se va induciendo a cada una de las partes. O se puede hacer de manera deductiva, se van organizando las partes hasta llegar a lo que sería la hoja de presupuesto. Independientemente de eso, hay que entender las formas de elaborarlo. Ya uno a veces escoge cuál sea la más adecuada. También les comento, por eso les presenté diferentes especificaciones. No son genéricas. Ya cuando al final les pongo el presupuesto, empiezan, oye, pásame tus conceptos, o pásame los conceptos o las partidas que hayas elaborado. No son genéricas, son específicas. Es una de las características de los presupuestos, ¿no? Ser específicas para lo que se está haciendo por el lugar, por el tipo de proyecto, por el terreno, por las características del suelo, por varias cuestiones son específicas, ¿no? También para la dependencia normativa, para el cliente público privado que se estuviera trabajando. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver el video en una parte, no todo, para que veamos de qué habla. Es una persona que obviamente está relacionada con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y va a hablar de algo. A ver, vamos a ver. En el minuto 13 a 16, 34. Ahorita llega el punto que queremos visitar. Nuestro costo directo, bueno, nuestro precio unitario lo agrupamos en una estructura, ¿no? La partida es la agrupación de los conceptos de trabajo en los que se divide un frente o subfrente de una obra. Y por ende, la subpartida es la subdivisión que se hace de una partida para distinguir los costos de una obra en actividades. Empecemos. Finalmente, los estudios y proyectos, la ejecución y equipamiento de las obras, la puesta en servicio, su conservación o mantenimiento y la supervisión en servicio, su conservación o mantenimiento y la supervisión de esos trabajos con fines de medición y pago. En este sentido, son importantes y que debemos de tomarlos en cuenta. Pues bueno, yo les puedo decir que la mayoría en texto habla de especificaciones. ¿Qué es una especificación general? Bueno, la especificación general es el conjunto de condiciones que las dependencias tienen establecidas para la ejecución de obras. Incluyen las que deben de aplicarse para la realización de estudios, proyectos, ejecución, equipamiento, puesto de servicio, mantenimiento y supervisión, y comprenden la forma de medición y la base de pago de los conceptos de trabajo. Hoy en día y ahorita en la presentación lo que vamos a hacer es que conozcamos las especificaciones para que de ahí podamos tener la información de la presentación. Lo que vamos a hacer es que conozcamos, pero sí es importante que tengamos esa base para que nosotros podamos tener una referencia confiable al ser utilizado. Y la especificación particular es el conjunto de requisitos exigidos por las dependencias y entidades para la realización de cada obra, mismas que modifican y adicionan o sustituyen especificaciones generales de construcción. Es la particularización de las actividades que vamos a hacer. Es muy importante para nosotros este dato porque al final de cuentas, con nosotros empezamos a hacer un análisis detallado, a hacer un precio unitario conforme a lo que nos dé la especificación.
En la especificación vamos a comprender que existirán muchos elementos. Vamos a mostrar dos de las especificaciones que existen más, pues más conocidas en México. Puede ser de las más completas como tal, pero que seguramente todos ustedes, ahorita estamos diversos participantes de todo el país, adolecemos de problemas, ¿no? Sobre todo cuando integramos, cuando participamos en obra pública, en municipios, sobre todo, en algunos estados y tal vez en federal, pues no es tanto, pero sí hay algunas especificaciones que pudiesen llegar a faltar. Para esto vamos a tener el catálogo de conceptos. Como ya vimos, ya algún especialista en la parte de construcción está indicándonos que son las especificaciones ya de construcción, ya muy claras, hay generales y hay particulares, pero además nos dice, no solamente sirven para elaborar las partidas y los conceptos, también hay que ver para la unidad de medida de cada concepto y después para ver cómo se paga. Entonces tiene más implicaciones esto de las aquí, bueno, una voz autorizada nos dice, pues independientemente que sea para el presupuesto, para elaborar partidas, conceptos, después que queden los conceptos, nos van a servir para checar la unidad de medida, cómo se mide este elemento y después cómo se paga. ¿Cómo vamos a pagar ese concepto? De acuerdo a la especificación, porque pues si dice manual, ya sabemos que es la fuerza de las personas. Si le decimos con equipo menor, pues obviamente es una inversión no tan elevada, pero cuando se habla de maquinaria ligera o equipo pesado, pues ya tiene otras dimensiones, porque hay que contratarlo y viene una serie de cuestiones. El mantenimiento del equipo, cuánto tiempo se va a contratar. Entonces los alcances, las especificaciones son amplios. La cuestión de los presupuestos son parte íntegra de un contrato en esa relación de un cliente y un proveedor o un contratista. Acuérdense que de manera general nos volvemos contratistas porque ese es el instrumento con el que nos amparamos. Hace años unos españoles decían que en España les dicen concurseros, ¿no? Entran en un concurso, ya si lo ganas construyes y debes de tener obviamente esa parte legal, la parte del contrato. Entonces va a estar presente a lo largo de lo que sería la presupuestación en diferentes puntos. Es importante conocerlas, saberlas describir, por eso les decía un poco que debemos de tener cierto conocimiento o experiencia en obra, pero también dice Carolina Torres que está lo del video. Sí, no se preocupen, ya lo puedan ustedes ir visual, pero no es el único video que vamos a ver, son varios los videos que he estado analizando que sean pertinentes para las diferentes sesiones. Bien, pues hasta aquí va a ser parte de mi presentación. Una presentación corta, sustanciosa, en la cual ustedes van a revisar una página, van a checar obviamente los documentos que les envié y si ya tienen el link del video, revísenlo, es desde el minuto 13.50. Y ya vemos que regresa al minuto 16.06. Son más o menos 3 minutos los que habla acerca de las especificaciones como concepto. Más adelante las vuelve a meter en el video, pero ya mezclándolas con algunos otros conceptos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ya estoy viendo aquí lo que estaba mencionando. Bueno,
Entonces, va a ser todo de mi parte el día de hoy. Yo me voy a quedar las 3 horas 45 aquí pendiente. Lo único que voy a hacer es desconectarme y estar pendiente a través del WhatsApp. Aparte, voy a elaborar el foro de lo que vimos el día de ayer, para que puedan ustedes participar en el mismo, dando sus definiciones y retroalimentando a sus compañeros. ¿De acuerdo? Muy bien, hasta aquí algún comentario, pregunta acerca de lo que tratamos el día de hoy. Queda el micrófono abierto. ¿Me escuchan aquí? Sí, pregunta Lixi justo que si hay un grupo de WhatsApp para poderla integrar, por favor. Benjamín también pregunta, me parece. Entonces, por favor, para que integren a todos. Si por ahí después les aparece que se les agregó en el grupo de Teams de costos y presupuestos, pues ya los estoy integrando. No sé si haga la actividad el día de hoy o el día de mañana, porque tengo otras cuestiones que adelantar, pero esta semana los integro. Va a tener un horario específico, Litsi, el foro. Va a ser el día de hoy nada más. Recuerden que la parte de la autonomía tiene que ver con las actividades que ustedes van a desarrollar. O sea, no es que el profesor ya se desligue, ya nada más aquí los mareó 40 minutos y ya se va, él va a hacer sus actividades particulares y a ustedes los deja ahí en el olvido. No, yo estoy pendiente las 3 horas 45, siempre a las 9, 10, 11, 12, 12:45 me voy a desligar. Pero está abierto el grupo de WhatsApp para que cuando ustedes me quieran preguntar si estoy ocupado, en cuanto me desocupe, los atiendo. Pero si es en el horario que me corresponde, digamos, no me dilato mucho para contestarles. Y ustedes en la parte autónoma lo podrán hacer de manera asincrónica cuando lo puedan desarrollar, dependiendo de lo que dure el foro. El foro lo voy a dejar abierto el día de hoy para que puedan hacer la actividad. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Algún otro comentario? Señor Gui, ¿me escucha? Mande. ¿Me escucha? Nada más como comentario, lo que pasa es que respecto a los compañeros que tienen que desconectarse, quería proponerles si usted pudiera grabar las clases y subirlas en Drive y bueno, ya si después lo quisiéramos consultar, consultarlo ahí. No sé qué opina usted. Sí, sí puede ser. Miren, ocupo a veces Eminus, ocupo Zoom, ocupo Teams, a veces pues para consulta alguna videollamada, pero sí, obviamente que sí. Digamos que ahorita estamos en una parte light ligera donde estamos viendo pues todo lo que es la parte de introducción, definiciones, la parte normativa. A partir del día de mañana ya vamos a empezar a hacer cuantificaciones. Obviamente también voy a dar algún concepto de qué son cuantificaciones y pues vamos a empezar a trabajar en Excel. Independientemente que la clase quede grabada, al finalizar de la sesión se abre el foro, se da un tiempo determinado y tienen que subir la actividad que se adelante el día. Sí, claro. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cuestión? Bien, les voy a pedir a los que puedan, por favor, que activen su cámara, por favor, para tomar una evidencia de que obviamente pues estuvimos aquí en la sesión del día de hoy.
Arqui, ¿me escucha? Sí, los escucho. Axel Yosimar, Karen, gracias. Oscar Martínez Díaz, muchas gracias. Sí te escucho, Carolina. Arqui, no puedo prender mi cámara, no me encuentro presentable. Sí, no te preocupes, comentaba que los que puedan. Solo por hoy. Ya mañana sí lo presento. Sí, se los menciono porque siempre debo de guardar evidencia. A final de cuentas soy un profesor asalariado que me pagan y tengo que demostrar que estoy atendiendo a mis grupos. Por eso siempre guardo las evidencias, pero previo les pregunto, les digo, voy a hacer una captura de pantalla, sobre todo porque es imagen privada de ustedes y siempre pido su autorización para tomar una captura de pantalla como evidencia de que los estoy atendiendo. Entonces voy a tomar una captura de pantalla, jóvenes. Muchísimas gracias. Por ahí veo que ya están mandando algunos teléfonos para el grupo de WhatsApp. Bien, pues les decía, ustedes tienen lecturas que hacer, tienen que ver la página, hay que ver bien. En algunos casos probablemente sea su internet. Eso me ha pasado con algunos estudiantes que está muy lento. Luego se congela la imagen por, digamos, la cantidad de información que... Entonces, si va audio, si va recomendación para estar trabajando con cada cuantificación. El foro son 9:07 a las 11. Karin. You are now muted. You are now unmuted. You are now muted. Sí, ¿me hablabas, Carolina? ¿Me hablabas, Caro? Sí, que quería saber con el Arqui, ¿no? Que aquí está. Ah, sí, arquitecto.